Muy buenas, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. Hoy vamos a continuar con nuestra primera especialización en análisis, diseño y detallado de puentes. Esta es la segunda clase de la sexta jornada. En las sesiones anteriores hemos visto cómo podíamos cargar o cómo colocar las fuerzas dentro del elemento puente, ¿sí? Y después hicimos vamos a decir, una breve revisión de las acciones de las cargas, de las acciones sobre el puente, ¿sí? El día de ayer, bueno, aquí hicimos una revisión, ¿sí? Fíjense que aquí tenemos un puente con cinco separadores, ¿verdad? Vamos a volver al tema anterior, que yo dije, bueno, vamos a dejarle un solo separador mientras tanto para ver qué ocurría, ¿sí? Vamos aquí al elemento bridge. Y voy a regresar a la parte donde los diafragmas, vamos a ver acá, voy a dejar solamente el que está en el centro para que posteriormente revisemos. Fíjense que él va a hacer un update automático, entonces él va a cambiar las propiedades del puente en base a las propiedades que hemos puesto hasta ahora, ¿no? Entonces, fíjense, en ese puente, fíjense que nosotros podemos tener un elemento puente que se llama un puente 25 metros, pero nosotros podemos tener varios elementos puentes acá. Vamos a copiarnos este mismo, se va a llamar puente, vamos a ponerlo como una segunda opción, puente 25 metros, piso 2. Y a este sí le vamos a poner eh, la discretización. Bueno, ya vamos a ver si hago algo más fácil. Vamos a abrir este mismo otra vez y vamos a crear uno nuevo, puentes 2, puentes 25 metros, piso 2. Se lo vamos a dejar con 5 vigas. Y el puente 25 metros solo, vamos a dejarlo con 3 diafragmas nada, con un diafragma nada más. Es lo mismo, solamente que ahora fíjense que yo lo que quiero es que entiendan que en este momento tengo un puente activo, tengo dos puentes activos. Entonces fíjense que aquí es como que se hubiesen dos puentes simultáneamente, ¿no? Entonces, tengo que quitarle este autoupdate. El autoupdate no es muy recomendable. El update es bueno si uno lo hace manualmente. Entonces fíjense que aquí yo le voy a explicar a él, yo voy a borrar todo, quiero que borre todo lo que está en el modelo. Le digo, ok, entonces él va a borrar todas las propiedades de lo que existe hasta acá. ¿Sí? Vamos a ver esto un momentico. El puente, diafragma, todos. Y el puente 1. Vamos a ver aquí diafragmas. Solamente el 12.5. Entonces, en update lo que le vamos a decir, mira, yo quiero que actualices el puente solamente de 25 metros. Fíjense que ahora voy a poder tener en un mismo modelo varios puentes. Puente 25 metros que debería tener un solo rigidizador. A ver, no tomó el cambio. Ok. Entonces ahora decimos actualiza. Ujú. Vamos a decir que borre todo. Vamos a ver un momento. Ahora vamos que borre también el de este. Fíjese que el pasa es que tenía como todos los puentes montados. Ahí ya no tiene ninguno. ¿Eh? Ahora yo le voy a decir, mira, el de 25 metros, es el que yo quiero hacer. Fíjense, dentro de un mismo modelo pueden estar modelados varios puentes simultáneamente. ¿Sí? Eso como para uno poder ganar espacio y tiempo. Bueno, vamos a revisar este primero. Vamos a decirle al software que realice el análisis. ¿Sí? El análisis. Run. Vamos a ver los resultados.
En estos casos, les digo, en algunas máquinas va a ser mucho más lento. También por las cualidades que tiene es más rápido el cálculo, ¿no? Pero el análisis del puente a veces se hace mucho más complejo. Ok, entonces fíjense, un análisis consiste en la evaluación de tanto de las acciones, las fuerzas que existen, como de las deformaciones que van a haber allí. Entonces fíjense, lo primero que nosotros tenemos que aprender a ver acá es ver las reacciones. Fíjense que si yo me paro acá, y les voy a marcar el área, allí yo voy a poder obtener las reacciones de acuerdo al tipo de carga que yo quiera. Por ejemplo, si yo voy a ver la carga muerta, la carga DEAT, tengo que aplicar, fíjense que yo voy a obtener las fuerzas en los distintos apoyos. Vamos a girar esto un poquito. Acá. ¿Ven? Fíjense cómo ese resortico verde es el que les va a dar las reacciones que tiene. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer después posteriormente nosotros? Basado en una combinación, que normalmente son las combinaciones de servicio que uno toma o las acciones nosotros podemos dar clic sobre un elemento de estos y obtener las fuerzas en X, Y y Z. Pero ahora recuerden esto, lo que habíamos hablado el días anteriores. Única y exclusivamente cuando usted vaya a obtener las reacciones, aplica una, vamos a decir, una conversión que es distinta a la que habitualmente utilizamos, ¿sí? Donde el valor 1, 2 y 3 van a ir en direcciones diferentes. ¿Estamos claros? Voy a buscar mis notas acá. Entonces, ¿qué decimos? Cuando yo voy a obtener mis reacciones U1, entonces fíjense, las reacciones acá serían 3 fuerzas. Entonces, hablaremos de U1 cuando esté en la dirección Z. En este caso, únicamente para las reacciones. Hablaremos de U2 cuando vaya en la dirección transversal del puente. Dirección transversal. Y hablaremos de U3 cuando vaya en la dirección longitudinal del puente. Acá. Entonces fíjense que eso coincide con los valores aproximados de las reacciones que tenemos, ¿no? Entonces fíjense que acá la fuerza más grande son, estamos hablando en kilos, estamos hablando de 55.69 toneladas en Z. Entonces fíjense que esto sería la que sería en vertical, que es esta, 55.69 toneladas. Estamos hablando de un corte U2 de 3.700, de 3.71 toneladas. Y estaríamos hablando de uno que va a ir en esta dirección, bueno, vamos a ponerlo así, de 1.99 toneladas. 1.9 toneladas. Entonces fíjense para qué vamos a estar utilizando estos valores. Este valor y este valor son los que se utilizan para el cálculo del apoyo, al igual que este valor. Esto va a determinar cuál es el aparato de apoyo que vamos a utilizar aquí y aquí. En el caso de que sea un neoprene, acá y acá. Esta fuerza y esta fuerza son las que van a ayudar a determinar cuál es la deformación que va a tener este ángulo y con eso permitiremos saber cuál es el que vamos a colocar, el de diseño. Ahora, la capacidad esta que tenemos acá, podemos hacer el puente de dos maneras. Uno, que nosotros calculemos la superestructura como lo tenemos y copiamos todas estas raciones. Y como he visto que hacen muchos otros profesionales, es que después en SAP modelan el estribo aparte
modelan aparte en SAP, dependiendo de cómo lo vayan a querer hacer, e incorporan posteriormente las reacciones en esos puntos. Aquí van poniendo las flechitas, las fuerzas, ¿ves? Y de esa manera cargan el puente. Recuerden que el estribo, vamos a tener cargas de empuje, acciones, para evaluar el volcamiento, etcétera, etcétera. Y estas cargas que están aquí actuarán como unas cargas, cargas de puente. Yo lo llamo carga de puente normalmente. Y ahora, ¿quiénes van a hacer esta carga? Las cargas máximas de todas las envolventes de resultados del puente, ¿sí? Pero bueno, la idea es que nosotros hagamos este estribo, este puente, y le incluyamos el estribo acá mismo automáticamente, ya que con las herramientas avanzadas que están acá del bridge, nosotros podemos tener a nuestra disposición todas y cada una de las herramientas que ya sabemos de SAP. Entonces eso sería la proporción. Ahora, fíjense algo, cero, acá, cero es la torsión que habría aquí. La torsión en Z. Ahora, si yo busco, esto porque escogí uno de los centrales, escojamos las fuerzas de uno de los que están acá. Fíjense, cero acá, torsión, cero acá, torsión. Además, fíjense que el caso de carga que yo estoy revisando es el caso de carga muerta. Si nosotros verificamos otro caso de reacción, otra reacción, vamos a ubicar unas. Lo que pasa es que todas estas son fuerzas gravitacionales, ¿ves? Todas estas son fuerzas gravitacionales. Por ejemplo, si yo uso la fuerza de frenado, ¿eh? Vamos a quitar esto. A ver aquí las reacciones. Fíjense que aquí aporta muy poca fuerza. Y fíjense que solamente aparece fuerza en la dirección longitudinal. Y va negativa. ¿Por qué? Si nosotros sumamos nuestras fuerzas, vamos a agarrar esto un momentico. La fuerza, frenado, vamos a meter aquí en load, frenado. Estamos hablando de 32.500 por 4. Coge aquí mi calculadora. 32.500 por 4 fuerzas. Son 130.000. Entonces ahora fíjense, vamos a ir fuerzas por acá. Aquí tenemos 15.508. Vamos a ver cuánto da. Entonces a 130.000, que es esto que está acá, que era la suma de las 130.000, toda la fuerza fricción de frenado. Ahora vamos a restarle 15.508. Corrijo, 15.508. Aquí está 17.000 menos 17.988. Ajá, entonces aquí menos 20.700 menos 20.742 con 41 y 21.522. Me hacen 21.000 menos 21.522 con 27. Evidentemente, en la parte central tiene que haber, vamos a decir, una reacción mayor por esto mismo. Ahora, estos valores, este y este, por ser simétricos, tienen que estar multiplicados por 2. Entonces vamos a decirle menos 15.508 por 2 más un producto que vamos a poner aquí, 17.988 por 2 más 20.742.41 por 2 más 21.000. ¿Cuánto era? 21.522
con 27, eso sí, y da 0,091. ¿Ves? Estas son las verificaciones que nosotros tenemos que aprender a usar. Después que usted haga esto, más esto, más esto, más esto, y se lo reste a las 32.000, al producto de la sumatoria de fricción, te tiene que dar el equilibrio. ¿Sí? Entonces, fíjense, como se acomoda en un lado, fíjense que en este lado da todo cero. ¿Por qué? Porque está liberado, ahí hay desplazamiento. Ahí nosotros estamos permitiendo el desplazamiento lateral. Y por esa razón, un solo de los lados tiene la posibilidad de obtener el cálculo. ¿Estamos claros todos hasta allí? Tienen que aprender a hacer vamos a decir, estas simplificaciones y estas revisiones que se pueden estar programando en una hoja de Excel o pueden ser a simple vista como estamos haciendo ahorita. Ok. Fíjense que aquí, bueno, vendrá un proceso en el cual yo tendré que empezar a evaluar eh, fuerzas y todo. Ahora, habíamos hablado de las cargas variables. Las cargas variables de vehiculares no se pueden evaluar de manera absoluta. Siempre se evalúa basado en líneas de influencia que las calculamos acá. ¿Eh? Vamos a ver aquí. Vamos a aplicar. Entonces, fíjense, estas son, por ejemplo, cargas muertas. Vamos a buscar la carga vehicular. La carga vehicular va a venir paso a paso. Nosotros nos vamos a ir dando aquí. Paso 2. Aquí. Paso 2. Paso 3. Ok. No, lo que pasa es que tengo que aquí. Vamos a ver aquí. Disculpen acá que no me las está reflejando. Vamos a ver aquí. Ujú. Ok, vamos a poner acá. Vamos a quitar esta instrucción. Ahora bien, fíjense, aquí hay otras formas de ver gráficos y ver valores que podemos obtener. Yo quiero buscarle lo de las líneas de influencia que no, estos solamente son para frame, momentos en los frames. Normal, ver esto es lo mismo que verlo acá. Y aquí es la vista de la línea de influencia. ¿Eh? No está activado, por eso es que no se me veía. Eso se ve cuando se diseña. Ahora, fíjense acá, nosotros ya tenemos todo esto. Ahora, antes estos botones estaban, vamos a decir, bloqueados. Fíjense que ahora cuando me meto acá, voy a conseguir las mismas opciones que estaban desde adentro del bridge acá. Exactamente lo mismo. Después que nosotros vimos a la parte de análisis, aquí están todos los casos de carga que están acá, y se hizo la corrida. Esto que está acá es para una optimización, y esto igual. Esto normalmente lo utilizaríamos para cuando vamos a hacer optimizaciones de los tensores de huellas de puente pretensado. En este caso de puentes colgantes o atirantados. En este caso no lo hacemos con esto. Ahora, vamos a pasar a la fase de diseño. Posterior al cálculo, usted tiene que diseñar. Entonces, si nosotros vamos a diseñar, ahora, del material de apoyo que yo les di, es ahora donde nos vamos a apoyar. Fíjense que cuando nosotros estábamos acá, nos hablaba de los factores de carga y las combinaciones que vamos a hacer para el puente. Estas combinaciones ya en los estados últimos están ya precargados en el software, solamente haría falta que nosotros digamos cuál es el tipo de carga que vamos a poner en el puente. Entonces, para que recordemos, tenemos cuatro estados últimos, entre los cuales de factores de carga tendremos resistencia, las combinaciones por resistencia, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4 y resistencia 5. Entonces nosotros tenemos que empezar a escoger cuáles son las combinaciones de las cuales vamos a tomar en cuenta en el cálculo.
Entonces, fíjense, cuando hablamos de un estado último de resistencia 1, son combinaciones de carga básica que representan el uso vehicular del puente sin el viento. Nosotros en este caso tenemos viento, pero pudiésemos decir, bueno, vamos a considerar el caso donde en algún momento del puente no tenemos viento. Entonces yo digo, bueno, vamos a seleccionar el caso de resistencia 1. Después diríamos resistencia 2, combinaciones de carga que representa el uso del puente por parte de vehículos de diseño especial, especificados por el propietario, vehículos de circulación restringida o ambos sin viento. En este caso, nosotros estamos considerando que son vehículos normales de diseño, no estamos hablando de vehículos de cargas especiales, o al menos que nos diga, mire, eso va a ser una vía principal y por allí posiblemente pasen camiones de determinado tipo. Pero como no tenemos esa nota, no vamos a tomar el caso de resistencia 2, estado último resistencia 2. El de resistencia 3 nos dice combinaciones de carga que representa el puente expuesto a vientos de velocidades superiores a 90 km por hora. Eso nos lo diría decir nuestro mapa de zonificación de vientos de nuestro país. Si sabremos que en esa zona normalmente están vientos o existe la posibilidad de que, eh, vamos a decir, haya ráfagas de viento que puedan este, estar dentro del vehículo, ¿no? O sea, corrijo, pueden haber cargas. Aquí estoy en un caso en el que nosotros decimos, bueno, el puente va a estar expuesto a ráfagas de vientos de 90 km por hora, entonces pudiésemos estar tomando esta combinación, ¿sí? Vamos a decir que sí. Resistencia 4, combinación de cargas que representa relaciones muy elevadas entre la solicitación provocada por las cargas permanentes y las provocadas por la sobrecarga. En estos casos normalmente es para cuando uno va a hacer una evaluación de los puentes, fíjense que está hablando ya de cargas especiales, cuando las cargas permanentes han sido sobrecargadas, ¿sí? En este caso es un puente nuevo, no suponemos que va a ocurrir eso. Y resistencia 5, estamos hablando de combinaciones de carga que representan el uso del puente por parte de vehículos normales con una velocidad del viento a 90 km por hora. Fíjense, este es para cuando son mayores y este es para cuando están en ese orden. Entonces nosotros podemos escoger 5 estrados últimos. Ahora, fíjense que están los 5 estados. De los 5 tomamos 3, 1, 3 y 5. Eso va a depender. Ahora, eventos extremos. Los eventos extremos son solamente dos estados últimos. Combinaciones de cargas que incluyen sismos. En eso estamos claros. En mi puente vamos a incluir el sismo. Ahora viene el evento extremos 2. Combinaciones de carga que incluye carga de hielo, colisión de embarcaciones y vehículos y ciertos eventos hidráulicos con una sobrecarga reducida diferente a la forma de la parte de la colisión de vehículos. Si nosotros, por ejemplo, este puente que es un puente normal de 25 metros, si es de 25 metros no vamos a suponer que va a ser uno navegable. ¿Ven? Es un puente que normalmente es bastante pequeño, entonces no vamos a suponer colisión de embarcaciones. Ahora me habla, mira, y quiero que se entienda lo siguiente. Cuando hablamos de colisiones de embarcación y vehículos, evidentemente una embarcación es si choca en una de las pilas. Existe la posibilidad que haga un choque ahí. Y las colisiones de vehículos, entiéndase como una colisión de vehículos a un evento que pasa contra el puente. ¿Sí? Contra el puente. Algo que llegó, por ejemplo, en un vehículo que es un puente que no pasa un río, sino pasa una carretera, pues un viaducto, y impacta un vehículo sobre una de las pilas principales. No el caso cuando dentro de un puente, el vehículo colisiona contra una de las defensas, evidentemente eso no es, bueno, es un impacto, pero no es uno que afecte directamente a las proporciones o a la rigidez del tablero. Ella va a atacar directamente es al elemento baranda o a la defensa.
Por eso las defensas tienen esas formas curvas, que es para poder disminuir el impacto de la fuerza que viene de choque en una forma lateral. Pero entonces nosotros decimos, bueno, entonces ¿cómo nosotros no estudiamos la colisión dentro de un puente? Técnicamente no se hace. O sea, solamente cuando es un caso especial, porque usted puede decir, bueno, en algún momento esto puede ocurrir dentro del puente. Ahora, en un puente recto es muy raro que exista una colisión contra una defensa, ¿sí? Ahora, en un puente curvo existe la mayor probabilidad, ya que si el puente no está bien peraltado o alguna cuestión del pavimento mojado, puede producir deslizamiento del vehículo y que éste choque contra el puente. Entonces pudiésemos estar tomando una carga especial del vehículo de impacto, que bueno, eso también está puesto en la misma ASTO. La misma ASTO estipula las combinaciones y cuáles son las cargas y cómo se calcula dependiendo del vehículo. Porque al igual que la fuerza de frenado, la fuerza de colisión no se considera al ras del piso, sino a una altura sobre el tablero del puente. ¿Ve? Esos son los factores, ¿no? Por lo menos solamente vamos a evaluar el evento extremo de sismo y después pasamos a las combinaciones de servicio. Las combinaciones de servicio son muy importantes, ya que en base a ellas vamos a evaluar algunas deformaciones. Entonces, fíjense, servicio 1. Combinación de carga que representa la operación normal del puente con un viento a 90 km por hora, tomando las cargas como sus valores nominales, o sea, sin mayorar. También se relaciona con el control de las deflexiones en estructuras metálicas, enterradas, revestimiento, túneles, tuberías termoplásticas y con el control del ancho de fisuración de las estructuras de hormigón armado. Esta combinación de carga también se debería utilizar para investigar la estabilidad de los taludes, ¿sí? Fíjense todo lo que habla. Si nosotros consideramos aquí el resistencia 5, evidentemente el servicio 1 debería ser considerado, ya que me habla del funcionamiento normal a vientos de hasta 90 kilómetros por hora, ¿sí? Ahora, las reflexiones, fíjense que empiezan las tuberías, todo esto. Hay que estar bien atento con las flechas del puente, porque posiblemente al colgar alguna tubería, algún elemento sobre el puente y este se deforme en exceso, puede dañar el funcionamiento de estas tuberías. ¿Ve? Ahora, la fisuración sobre el hormigón. Recuerden que el proceso de fisuración que hay en los elementos de concreto armado depende mucho del proceso constructivo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si usted usa un buen curado, si las mezclas de concreto fueron bien controladas y todo eso, ese es un control previo vamos a decir, a la fisuración. Pero usted, desde la parte de diseño, usted también tiene que resguardarse del hecho de que no haya ocurrido eso adecuadamente, que no se haya curado, que hayan desencofrado con anticipación, ese tipo de cosas ya van a estar metidas dentro de una combinación, una probabilidad de ocurrencia de eso, ¿sí? Ahora, servicio 2, combinación de carga cuya intención es controlar la fluencia de la estructura de acero y el resbalamiento que provoca la sobrecarga vehicular en las conexiones de resbalamiento crítico. Fíjense que en nuestro caso, nuestro puente en concreto no aplica el servicio 2, ¿sí? Servicio 3. Combinaciones de carga relacionadas exclusivamente con la tracción en superestructura de hormigón pretensado, cuyo objetivo es controlar la fisuración. Nuestro concreto es un concreto estándar. Concreto armado no incluye el servicio 3. Servicio 4. Combinaciones de cargas relacionadas exclusivamente con la tracción de superestructura de hormigón pretensado, cuyo objetivo es controlar la figuración. Fíjense que son similares las combinaciones, ¿eh? Y pareciera que, ojo, fíjense que una habla de la superestructura y otra habla de la subestructura o la infraestructura. Entonces fíjense que en este caso, para nosotros no aplica ninguna de las dos. Tendríamos el caso de servicio 1 nada más. Y después tenemos el caso fatiga. Combinaciones de carga de fatiga y fractura que se relaciona con la sobrecarga gravitatoria vehicular repetitiva y las respuestas dinámicas bajo un único camión de diseño con la separación de ejes especificada. Nosotros pudiésemos estar estudiando un caso de fatiga.
en los concretos no es poco común que los elementos fallen por fatiga, porque el concreto es un material que se comporta muy bien a medida que debe estar aumentando los años. La degradación del concreto es inferior a un puente que tiene metálico, un puente pretensado, que siempre van a tener la tendencia a degradarse. Entiéndase esto. Cuando usted haga un elemento en concreto y esté bien construido, esté bien elaborado, la resistencia del concreto debe estar aumentando con el pasar de los años. Eso quiere decir que si usted diseñó con concreto 250, a medida que van pasando los años, usted debería estar esperando un concreto de mayor resistencia, ¿sí? Ahora, esto no ocurre de misma manera para un puente en acero o un puente en pretensado. ¿Por qué? Un puente en acero hay degradación del material debido a la acción del ambiente. Hay oxidación, falta de mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en un puente pretensado, usted dirá, bueno, pero el puente pretensado también tiene concreto. Y a pesar de que ese concreto es de alta resistencia, puede ocurrir el hecho de que los tensores, las guayas que están por dentro, ellas se van a ir, vamos a decir, elongando, se van a ir estirando, van a ir perdiendo la capacidad a compresión, a tracción que tienen, y entonces es lo que empezamos a decir que hay una degradación de la guaya del tensado, ¿eh? Entonces, eso también pasa con el pasar de los años. Ahora, cuando hablamos de fatiga, fíjense que estipula cargas repetitivas, ¿sí? Eso quiere decir que estamos normalmente, vamos a decir, sometiendo a ese puente a las cargas máximas de diseño que tiene, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El puente la primera está bien, soporta, la segunda soporta, la tercera soporta, pero va a llegar un momento en que el mismo puente en sí va a empezar ya a no responder de la misma manera ante estas cargas máximas, como por fatiga o cansancio. Eso es lo que más o menos tratamos de decir allí. En nuestro puente concreto no vamos a evaluar la fatiga porque no es coherente, no. Al menos que, ojo, fíjense lo importante de tener esto bien presente. Cada uno de los límites de resistencia va a regir el cálculo del puente que usted vaya a calcular. Y por eso es importante que usted sepa para qué va a ser, en dónde va a estar ubicado y cuáles son las cargas que normalmente circulan por esa zona. Si usted está considerando que el vehículo, ese puente va a estar, por ejemplo, en una zona agrícola, eso es un puente que deberíamos estar revisándole por fatiga también. ¿Por qué? Porque ese es un puente que va a estar constantemente bajo la acción de vehículos con sobrecargas, ¿sí? Que van a estar yendo y viniendo cada rato por ese puente, pasa, y ese puente va a tener la tendencia a fatigar los elementos que lo componen, ¿sí? Por carga repetitiva. Ahora, si es un puente igual carretero, donde usted sabe que lo que va a pasar por allí normalmente es vehículos livianos, entonces no vale la pena porque si usted va a diseñar con un HL93 como se lo exige la norma, entonces usted dice, bueno, no, pero por en ese puente cada cierto tiempo pasará un puente de HL93. Entonces no vale la pena estudiar la fatiga por un elemento que normalmente van a estar sometidos a cargas muy inferiores a la máxima de diseño. ¿Estamos claros con esto? Fíjense que ahora ya estamos viendo la utilidad de haber tenido las primeras clases teóricas. Esto es, vamos a decir, importante. Esto es fundamental que conozcamos estas condiciones. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? Ok, entonces tomemos nota. Resistencia 1, resistencia 3, resistencia 5, evento extremo 1 y servicio 1. Entonces ahora vamos a ver. ¿Dónde vamos a incluir eso dentro del software? Vamos a sacar acá, escape. Vamos a minimizar esto. Y ahora, fíjense. En la parte de diseño y coeficiente, Design Rating, vamos a hacer clic donde dice Load Combinaciones. Le damos clic en la flechita que está aquí abajito. Hacemos clic aquí y fíjense que hasta los momentos no tenemos combos de diseño. Si yo le digo agregar nuevo combo, me voy a conseguir con combinaciones similares a las que tengo en SAP o en ETAPS. Y yo conociendo las combinaciones que tengo que utilizar, las puedo ir incluyendo allí. Pero fíjense que acá me dice agregar combos de diseño por defecto. Cuando yo hago así,
él me va a preguntar, fíjense, ¿de qué norma las quiero tomar? Si las quiero tomar específicamente, le digo no. O le digo, mira, yo quiero combinaciones de diseño para puentes. Si yo tengo Steel Frame Design o Concrete Frame Design, aquí recuerden que les dije que tenemos esto, las mismas herramientas que en SAP. ¿Sí? Entonces acá, fíjense que si yo voy a hacer una cercha, un puente con, vamos a decir, con elementos metálicos, además de las cargas de puente, voy a necesitar también las cargas de acciones de diseño de acero. Entonces aquí van a estar. Por los momentos vamos a ver Bridge Design. Entonces le vamos a decir Set Load Data. Y entonces aquí, fíjense, están todas las combinaciones posibles para un caso de puente. ¿Sí? Aquí me pregunto, ¿también dependería de la longitud? Mire, normalmente el uso de los elementos, fíjense que en los estados últimos en ningún momento habla de la longitud del puente. Porque para la norma, un puente ya sea de 5 o de 200 metros es igual de importante. Ahora, evidentemente está que mientras más largo sea el puente, nosotros tendremos que tener más cuidado porque vamos a empezar a utilizar unos elementos más complejos. Ya empezaremos a usar puentes de estructura metálica, ya podríamos hacer algo en arco, ya pudiésemos estar usando elementos pretensados. Entonces eso obligaría a que se tenga que utilizar determinados casos especiales para ese puente. Ahora fíjense que acá tenemos los estados últimos. Fíjense que aquí son los que acabo de ver. Habíamos dicho que íbamos a marcar resistencia 1, strength 3 y strength 5. Además, habíamos dicho que íbamos a marcar evento extremo 1 y servicio 1. ¿Ve? Fíjate, 1, 2, 3 y 4. Y fatiga aquí, bueno, claro, como él ya está actualizada la nueva norma, ya habla de dos casos de fatiga. Fatiga 1 y fatiga 2. Pero estaríamos hablando exactamente, prácticamente del mismo caso. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros acá deberíamos dejar marcado única y exclusivamente los casos que vamos a permitir en nuestro cálculo. Sería resistencia 1, resistencia 3, resistencia 5, evento extremo 1 y servicio 1. Ahora, estas combinaciones, estas resistencias, estos estados últimos, hablan de una cantidad de combinaciones que habíamos visto también en las presentaciones anteriores. Vamos a ver si por aquí está. Que hasta aquí, ¿ven? Dependiendo del estado de resistencia, estado límite, resistencia 1, entonces está diciendo estas combinaciones van a ser multiplicadas por 1,75, esta WA por 1, WC no tiene, WL no tiene, fricción, TUCRCH, fíjense que aquí ya están los valores, esta resistencia 3, ya estamos hablando de estas combinaciones, entonces el uso de esta tabla para generar las distintas combinaciones que se pueden generar dentro del puente por acciones de diversas cargas, él va a tomar todas las cargas que ya usted definió como lineales estáticas. Por eso era importante que tomáramos la carga viva vehicular donde fuera, la superficie de desgaste, el frenado, la carga peatonal y el viento, y que las hubiésemos definido como lo que iban a hacer, para que de esta manera ellas pudieran, vamos a decir, colocarlas como carga dentro del reconocerlas, pues. ¿Sí? Entonces aquí yo le diría, bueno, vamos a decirle que muestre los casos. Aquí está bien, uno los puede verificar de cada uno de estos. Y le podemos decir también crear set load, pero eso no ayuda mucho. Aquí le voy a decir OK. Entonces fíjense, cuando yo digo OK, van a aparecer todos los grupos y las combinaciones para ese puente ya. ¿Ven? De acuerdo a las acciones que yo coloqué. Entonces fíjense, ¿cómo puedo ir yo revisando? Por ejemplo, estos que dicen STRL Group. Vamos a borrar esto un momento. OK.
Entonces acá, vamos a resaltar esto. Fíjense que acá tenemos los que dicen STRL grupo 1. STRL es Strange. Eso estamos hablando de resistencia L1. Y habla de un grupo. ¿Qué pasa? Del grupo de resistencia 1, él generó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 combinaciones posibles debido a las acciones que yo incluí ya, a las cargas que están puestas y él generó 8 combinaciones. Ahora, ese CTRL1 es una envolvente de estos 8 valores que están acá. Si yo chequeo este valor, digo modificar, fíjense que lo reconoce como un envolvente, ¿ve? Una envolvente de las acciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Todas ya sin mayorar, porque se supone que cada uno de esos elementos ya está mayorado. ¿Estamos claros? Fíjense, un factor envolvente. Él revisará los máximos cortes, máximos aumentos para poder dar una respuesta en base a la combinación o el estado último de resistencia 1. Lo mismo pasa para el resistencia 3. Fíjense que dice STRL3, STR5. Y fíjense que también vamos a conseguir, mira, de las 5 tiene del grupo tiene 32 combinaciones. ¿Ve? Que ya se generan automáticamente dentro del software. Después tenemos un evento extremo que tendrá unas 16 combinaciones. Y después tenemos un servicio que tendremos 4 combinaciones. Ahora, fíjense, ¿cómo vamos a digerir este tipo de cosas? ¿Ve? Si usted se pone a meter una por una, por ejemplo, STR1, vamos a ver qué es STR1. El STR1 es una combinación de la mayoración del 1.25 de la carga muerta, que si vamos aquí, 1.25 de la carga muerta es este de gamma P. Este gamma P, si nosotros bajamos aquí en la siguiente presentación, fíjense que hablaba de DC, elementos y accesorios, pues peso propio, ¿eh? Entonces habla de 1.25, máximo 1.25 y mínimo 0.90. Ok, déjenme mejorar acá, que necesito que ustedes visualicen ambas cosas simultáneamente. Aquí, entonces ahora fíjense, acá, este cuadro. Ok, fíjense que aquí me habla, ¿eh? ¿De dónde sale el STR1? El STR1 sale de cuando yo llego y digo, bueno, vamos a ver aquí dónde está, o para acá, disculpen acá, STR1. Es la resistencia 1. Me está hablando que el DC, que es en este caso la carga muerta, el DC, el DW, el DW, todos están aquí sujetos a este gamma P. Este gamma P. Y después me habla de un LL, que es una carga viva vehicular, ¿ve? Y debe ser multiplicada por el factor de 1.75. ¿Ve? Entonces fíjense que la carga viva vehicular aquí está por 1.75. Aquí debe estar brake, que es frenado, fíjate, BR es frenado, carga vehicular 1.75 también, ¿ves? Peatonal, no mal recuerdo, creo que es PL, Peaton Life, es que está en la 1.75, ¿ves? Y después habla de unos valores de 1.50 de asfaltos y todo esto que está acá. Estos valores, vamos a ver acá, deberían estar. Si no están acá, van a estar dependiendo de otros factores, como este, como este, como este. ¿Ve? O están implícitos acá. Este gamma P, que vamos a verlo aquí. Claro, lo que pasa es que el asfalto, las aceras y todo eso forma parte de estos DDE. Entonces aquí así se forman. Fíjense los valores. Ahora, fíjense esto. Miren lo importante de conocer la norma plenamente. Fíjense, estos elementos que están acá, DD,
que son componentes que forman parte del puente. Fricción negativa, 1,80. No tenemos fricción negativa. DW, superficies de rodamiento e instalaciones de servicios públicos, 1,50. Entonces, ¿cuáles son las superficies de rodamiento? El asfalto y elementos de defensa o de servicios públicos. Entonces, fíjense que ahí está uno, el asfalto, 1,50, fíjense, bueno, 1,50. Estar hablando de las aceras o las bermas o las veredas, las barandas y las defensas. Todas por 1,5 porque vienen de este valor de 1,5 que se encuentra acá. Los 1,75 se convierten debido a los casos anteriores, que son cargas vivas netas del otro valor, y este 1,25 que está acá es la carga muerta y es de este elemento y accesorio de carga muerta 1,25. ¿Sí? Fíjense cómo, ahora ese 1,25, fíjense que aquí nos habla de un máximo y mínimo. Eso quiere decir que debemos tener esta misma combinación, pero en vez de tener 1,25 tendremos 0,90. En vez de tener lo más seguro que tenemos los mismos 1,75, pero en vez de tener 1,50 tendremos 0,65. Este es el combinación 1, el primer caso es el combinación 1. Vamos a rectificar que lo que les estoy diciendo no es mentira. Vamos a ver si en el caso de resistencia 2, miren, ¿ves lo que ocurre acá? ¿Qué empieza? Empieza a haber como una permutación de los valores. Fíjense, ahora tenemos el mismo 1,25 como valor máximo de accesorio, pero ahora empieza a usar 0,65 para los mismos casos de cargas anteriores. ¿Sí lo ven? ¿Estamos claros en lo que estoy explicando? Fíjense ya que anteriormente, vamos a marcar con colores, usaba este valor con este valor. Ahora está haciendo un cruce. Estará usando este valor junto con este valor. Fíjense ahora, vamos a buscar otro caso, el caso 3. Entonces fíjense acá, caso 3, 1,25 con los 1,50, pero cambia el frenado en 1,75. Por eso yo les decía que no era, vamos a decir, admisible o no era lógico que tomáramos el caso de frenado cuando dijimos, no, ven, y si viene en la otra dirección, ese frenado es el contrario, bueno, sería la misma magnitud y esos casos vendrían simplemente multiplicado por un símbolo negativo. Fíjense cómo ha cambiado, ¿no? Ve, cambia ya el caso de frenado negativo. Vamos al caso 4. Fíjense, tenemos el mismo 1,25 con negativo y los mismos 0,65. ¿Eh? Y vamos a ver el resistencia 5. Ahora, fíjense lo que pasa en el caso de resistencia 5. Ya empieza a haber una combinación diferente. Una combinación diferente en la que usted ahora aplicará, vamos a ver aquí, fíjense, cargas de 0,90, como aquí, combinadas con las de 1,50. Y créanme que después va a haber una combinación en la que será 0,90 con 0,65. Entonces, de esa manera, la norma estaría abarcando, vamos a buscar el 7, 0,90 con 1,5, supuestamente el 8. ¿Ves? Y aquí está la última combinación, ¿ves? 0,90 con 0,65. Esto, a las personas que deciden hacer un posgrado, una maestría, esto normalmente se ve en una materia que se llama confiabilidad estructural. La confiabilidad estructural no es más que el estudio de la probabilidad de ocurrencia de determinados eventos para un determinado estructura. Por ejemplo, todo lo que estamos haciendo ahorita estamos entendiendo, por ejemplo, DEAT 0,90, o sea que la carga del puente tiene un 90% de pérdida de su peso. ¿Cómo pudo haber ocurrido eso? Bueno, un mantenimiento en el que redujeron, por ejemplo,
cambiaron el tipo de defensa, eliminaron las veredas o las aceras, cambiaron el tipo vamos a decir, de baranda, o disminuir o hicieron un mantenimiento y dejaron momentáneamente, hablamos de momentáneamente, que hayan removido la capa asfáltica del puente. Entonces eso hace que haya pérdida. Fíjense que estamos hablando acá, ¿no? Fíjense que podemos haber hablado de que la carga del puente está sobre 0,65 por asfalto. Ya no es el 100% de la carga sobre el puente, sino que por debido a alguna actividad hay solamente el 65%. Entonces, bien, estas son probabilidades de ocurrencia que puede haber en la vida útil de una estructura. Así como nosotros tenemos el 1.4 de la carga muerta, 1.2 más 1.6 en las edificaciones, en los puentes también vamos a tener los mismos casos o algunos muy similares, entendiendo que con esto lo que buscamos es evaluar todas las posibilidades que puede estar dentro de la vida útil de ese puente, de los elementos que le puedan causar daño, ¿sí? Porque ahora, tengamos claro, normalmente el puente, el puente se puede caer por exceso de carga, pero también los puentes pueden, vamos a decir, no digamos caer, pueden fallar por falta de estas, ¿sí? ¿Por qué? Porque al usted haber hecho un diseño con un estado de carga para el puente y posteriormente la va a estar sometiendo a otro diferente, no importa si es inferior a las de diseño, pueden estar cambiando el comportamiento del puente, ¿sí? Si recuerdan, en la noche anterior evaluamos las condiciones modales de la rigidez de lo que se genera en el puente. Ahora, como la fuerza es igual a la masa por aceleración, cuando nosotros hacemos una evaluación de una estructura ante un evento sísmico, nosotros tenemos que considerar dos elementos. ¿Cuáles son esos dos elementos? La masa de la estructura y la aceleración a la que va a estar sujeta. Ahora, de esos dos elementos son los que determinan y son directamente proporcionales a son los que determinan la fuerza sísmica que llega al puente. En este caso, puentes. Ahora, nosotros podemos, vamos a decir, tratar de que estas fuerzas no lleguen completamente para que se genere la fuerza sísmica suficiente para que falle el puente. Y entonces podemos hacerlo mediante dos cosas. Uno, aislar el puente, que es un poco más fácil que en edificaciones, ya que en los apoyos de la viga nosotros lo que tendríamos es que colocar algunos neoprenes, algunos aparatos que brinden aislamiento sísmico, lo cual es bastante común para puentes. Y entonces de esa manera aislamos las reacciones, vamos a decir, aislamos las vibraciones que pueden generarse en las bases con respecto a la superestructura. Y el otro factor es la masa. Ahora, la masa solamente lo podemos atacar es disminuyendo el peso de la edificación o en este caso de la estructura de puente. Entonces nosotros podemos decir, bueno, mire, entonces vamos a poner, en vez de poner barandas metálicas de un determinado perfil, podemos poner unas barandas mucho más livianas. Cuando hablamos de la parte peatonal, las aceras, las veredas, yo supuse que íbamos a poner unas de concreto armado, pero ha habido casos donde las suponen metálicas. Entonces ponen una especie de rejilla, yo no sé si las han visto, es una rejilla metálica, la cual está perforada, está microperforada, de manera que no mantienen el agua en ella, ¿no? Ah, que eso después más adelante va a necesitar mantenimiento, como todo. Todas las estructuras van a requerir a lo largo de su vida útil un mantenimiento por lo menos, ¿sí? Ahora, que una acera en concreto, una vereda en concreto, es más difícil que le haga mantenimiento que una vereda en estructura metálica, es cierto, pero el peso que aporta uno con respecto a la otra perjudicará en otros aspectos del puente, como por ejemplo el tamaño de las vigas y el acero que vayan a tener estas vigas. ¿Ven? Hoy en día también hay mucha vamos a decir, tecnología en base a el uso de las defensas. Ya no solamente son netamente de concreto armado, también las hay de portátiles plásticas que creo que le colocan en agua o arena, dependiendo de lo que vayan a dejarla. Entonces esos elementos allí también cumplen la misma función con un peso inferior. Por ejemplo, si nosotros agarramos la misma carga
de un elemento en concreto, el peso específico del concreto son 2400, ¿sí? 2500 si es en acero reforzado. Pero si nosotros hacemos un elemento plástico y lo llenamos con agua, ese peso específico es de 1. Entonces pesa menos. Ah, que no va a ser brindar la misma protección que contra una defensa de acero. Bueno, tendríamos que ver con respecto a quién. Si vamos a suponer que lo que va a golpearlo es un elemento, es un vehículo de carga pesada, evidentemente es muy poco lo que puede hacer uno con respecto al otro. Pero si es un vehículo pequeño, estaríamos usando una fuerza exorbitante con una defensa de concreto comparado con el vehículo que va a chocar contra él, que puede, con una simple vamos a decir, una fila de cauchos pudiese detenerse. Como es en el caso de la Fórmula 1. No sé si se han dado cuenta que últimamente la de Fórmula 1 ahora utilizan unas defensas que cuando chocan contra ellas emanan agua. ¿Ves? ¿Por qué? Porque eso permite a través de la liberación de esa energía que disipar el golpe más fácilmente. Ahora, ojo, esto pasa con todas y cada una de las combinaciones de carga que están dentro del software. De acuerdo a la cantidad de cargas y fuerzas que yo metí, él va a calcular el número de combinaciones de manera automática. No tendrá que usted estar haciendo uno por uno. Ahora, evidentemente, usted tiene que conocerlos, porque cuando evaluemos qué es lo que está ocurriendo sobre el puente, ¿qué es lo que vamos a ver? Ah, vamos a ver el caso de carga que es que lo afecta. Entonces nosotros podemos decir, si lo afecta un determinado caso de carga, pues saber qué es lo que se puede hacer para mejorarlo. ¿Estamos claros? ¿Todo bien? Continúo entonces. Ahora, fíjense acá. Yo vi acá determinados combos. Ahora tenemos los de resistencia 3. Los de resistencia 3 entonces vienen en la misma condición, ¿ves? Pero ahora incluye el viento, ¿ves? Las cargas de viento. Antes no se incluían. Si seguimos bajando, resistencia 5, creo que el 5 también hablaba del viento. Fíjense que está el viento, pero en un 40%, ¿eh? No es el viento completamente. Y si hablamos ahora de las combinaciones de, para aquí, evento extremo. Fíjense los eventos extremos. Evento extremo 1. Los eventos extremo 1, fíjense que habla de carga, frenado, peatón, asfalto, acera, de baranda de defensa. Hasta ahora no incluye el sismo en ninguna de las acciones. ¿Eh? ¿Por qué? Porque está considerando, fíjense, sobrecargas en la estructura. Que la estructura esté superada en un 25% de la carga muerta. ¿Sí? Ahora, el 1.5, el 1.5 y el 1.5 y el 1.5 es un caso de los más comunes, por lo menos aquí en Venezuela. Les encanta llegar y asfaltar y reasfaltar la carpeta asfáltica del puente. Entonces, tanto es así que han superado en un 50% la carga, la sobrecarga de asfalto. ¿Sí? Eso es una posibilidad que llegan y en vez de hacer, cuando hacen el mantenimiento, colocan otra vez una carpeta asfáltica sobre la que ya existe. O cambian las defensas, o le aumentan la altura a la defensa, o le cambian las barandas. O, por ejemplo, aquí en Venezuela, aquí en Mérida, hay un viaducto. Aquí en Mérida, en la ciudad, hay 3 viaductos que conectan una parte de la ciudad con la otra. Entonces, como estaban en una zona, que los viaductos están en una altura considerable, era utilizado, vamos a decir, vamos a decir, era la herramienta predilecta para los suicidas. Entonces, todo el que se quería suicidar se lanzaba por los viaductos. Entonces, en vista de esto, además, iban a hacer una ampliación del viaducto. Se colocó, se amplió el mismo, se le agregaron unos canales adicionales y además se le colocó todo un sistema de seguridad para evitar el suicidio constante que había. Entonces, ¿qué pasa? No, ya no estamos hablando de la baranda estándar. Estamos hablando de una baranda que tiene un recubrimiento especial para subirse, o sea, de protección. Entonces eso es sobrecarga adicional. Y ojo, eso no se le ocurrió a ningún ingeniero, se le ocurrió a un arquitecto.
Hay que poner esto aquí, que quede bonito, pero así la gente se deja de lanzar por allí. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? Si eso no hubiese estado considerado en las primeras condiciones de diseño, no hubiésemos podido poner ese sistema de seguridad. ¿Ven? Entonces, ojo con esto. Otros eventos extremos deben estar incluyendo los sismos. Como ese que uno habla ya de sismo, el valor exacto no sé cuáles son exactamente cuál es cuál. O sea que son muchos. Vamos a ver si este 12 ya habla de los sismos. Ujú. Ah, ya sé por qué no habla de sismo. Vamos a cancelar aquí un momento. Fíjense algo. Acá, en el home, del layout, va a tener que desbloquear aquí momentáneamente. Fíjense que yo aquí agregué el espectro, pero no generé el caso espectral. Vamos a meternos acá. Todo esto es estático. Vamos a meternos aquí Bridge, Análisis, aquí en Análisis, en el Data. ¿Por qué no agregó ningún sismo? Porque no hay el sismo incluido. Entonces vamos a agregar un nuevo caso de carga, ¿ven? Que lo vamos a llamar sismo en X, SX, y lo vamos a agregar de la misma manera en la que se agrega los sismos en SAP o en ETAPS. Les vamos a decir que vamos a tomar la combinación CQC, vamos a decirle que va a utilizar el espectro de diseño multiplicado por 9,81, que sería la aceleración de la gravedad en la dirección X. Esta U1, U2, U3 sí está normalmente asociada a la X, no como en las... Recuerden que lo que dije, 1 hacia arriba, U1 hacia arriba, es única y exclusivamente para las reacciones. Entonces aquí yo agregaré 9,81. Hay un factor que usted pudiese decir aquí, un factor de escala 0,30 para poder poner el 0,30 del otro. Pero en mi caso yo prefiero que el software haga la combinación mixta. Sismo en X 9,81, la agrego. No, agregar. Le digo OK. Excentricidad 0, la masa ya la tenemos definida. La dirección combinación CRS, combinación de la sumatoria de la raíz de los cuadrados. Y le digo OK. Y ahora voy a agregar nuevamente. Ahora otro caso estático, respuesta espectral, SY. ¿Cómo me di cuenta? Porque en donde tendría que aparecerme los sismos, que eran los eventos extremos, no aparecen. Aquí fíjense tal cual como hago en SAP, agrego acá y le digo OK. Fíjense, ya tengo el sismo colocado acá. Digámosle OK. Podemos volver a correr. Para que él termine de calcular. Ya estamos listos aquí. Vamos a meternos en la parte de diseño. Vamos a volver a meter las combinaciones. Por defecto, del diseño de puente, acá, le digo OK. No, ya, un momento, no le tenía que haber dicho marcar, porque si no metió todo. Aquí y le decimos, yo quiero ver las combinaciones. 1, 3, 5, 1, 1. Decimos OK y le decimos OK. Vamos a rectificar con los eventos extremos, las combinaciones de evento extremo. Evento extremo 1. Ahora fíjense cómo ya incluye el sismo por 1. Aquí me preguntan si aplica el sismo en X más el 30% del sismo en Y. En estos casos, sí aplica, sí aplica. Lo que pasa es que yo no lo hago de la manera dentro de un mismo caso sismo, meto las dos valores. No. Ahora, en estos casos, fíjense que aquí está el sismo en X por 1. Después tenemos otra combinación donde tendremos el X por 1 más bien también para otro tipo de carga. Aquí está otro. Va a llegar un momento que va a haber el del sismo en Y.
Vamos a ver, sismo en Y, sismo en Y. Ve, aquí está el sismo en Y por 1. Y después ya va a haber una combinación que vamos a buscarla más adelante. Fíjense que ya ahora son más combinaciones. Donde empieza a haber sismo en Y. Hay una en que empieza a haber ya sismo en Y con sismo en X. Sismo en X. Ay, volví a darle sin querer cancelar. Ujú, ujú, ujú. Los eventos extremos, ahora fíjense que ahora de eventos extremos son 64. Se quita un SY y por aquí debe estar otros SX. SX con SY. Él ya los mezcla, pasa que no te sabría decir exactamente cuál es el combo, habría que revisarlo. Cuáles empiezan las combinaciones con uno con el otro. ¿Ve? Ahora, ojo, también puedo hacer lo siguiente. Para considerar esa combinación del 30 y el sismo, yo me puedo meter aquí mismo, en la parte de load, hasta análisis, y elimino uno de estos, que es sismo en Y, sismo en X. Lo que pasa es que a mí no me gusta porque no sabría diferenciar uno del otro. Entonces yo puedo llegar y decirle que el sismo en X considere un 30%, pero aquí yo tendría que incluir también el U2 a un 9,81. Entonces, ¿qué va a hacer él? Él va a revisar sismo en X más 0,30% del sismo en Y. Es la misma condición. Hacerlo por aquí o hacerlo por aquí es lo mismo, solamente que después ya tendría que eliminar aquí el sismo en Y y hablaríamos ya del caso sismo. ¿Sí? Pero es exactamente la misma condición, no hay ningún problema. Ujú. Sismo en X, sismo en Y. Vamos a ver otra vez combinaciones, vamos a dejarlas aquí ya listas. Y fíjense que son más combinaciones. Los casos de servicio son puros casos sin mayorar normalmente, miren, ¿ves? O reducidos, el viento un 30%, menos el viento. Ujú. Y así sucesivamente, ¿ves? Ok, bueno, fíjense que así determinamos las combinaciones. No, aquí me dice, creo que no, 245 no funciona así. Porque ya estás poniendo el 30%. Entonces él automáticamente va a determinar el 30% de ese factor. Entonces ya sacaría el 245. Eso es una forma de hacerse, pero ya no se acostumbra a hacer así. Porque ¿qué pasa? Cuando tú aplicas el método CRCS de la sumatoria de la raíz de los cuadrados, que bueno, para quienes no se acuerdan, lo más seguro que cuando les muestre qué es lo que es, era una operación matemática que hacíamos así. No sé si se acuerdan de ella. De sumatoria de las raíces de los números cuadrados, que se usaba normalmente para sacar aproximaciones. Así, ta, 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 ta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros metemos el sigma en X y cuando hacemos el sigma en Y, si usted metía aquí el 2,943, que ya era el 30%, lo sacaba mal, porque cuando sacara la raíz, ibas a hacer una aproximación errada. Lo mejor es agarrar el sigma en X en el 100% y el sigma en Y en un 100%. Que después él, a través de combinaciones, va a meterle el 30% a algunos y el 100% a los otros. ¿Estamos claros allí? ¿Estamos claros? Es igual que en edificaciones, tal cual. Dejamos ya que él automáticamente realice esas operaciones. Ahora, ¿qué pasa? Para nosotros diseñar la superestructura, nosotros tenemos que decirle al software qué es lo que queremos calcular. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando nosotros vamos a generar un criterio de diseño, el criterio de diseño que vamos a generar, vamos a decirle agregar un nuevo criterio, nosotros, por ejemplo, vamos a evaluar en concreto flexión y corte. Entonces vamos a hacer un criterio, el criterio de flexión.
Entonces, los criterios de flexión que van a ser evaluados en el puente de 25 metros, en el objeto puente, recuerden el objeto puente, va a ser para qué tipo de vigas. Entonces nosotros le vamos a decir, mira, vamos a estudiar esfuerzo, corte, flexión. Entonces nosotros decimos que vamos a estudiar la flexión, el criterio de flexión, nos va a aparecer desde dónde, desde el inicio hasta el final del puente. Y cuáles son las combinaciones que vamos a usar. Entonces fíjense, usted le va a decir, mira, él le va a decir que para el criterio de flexión utilice netamente el resistencia 1. ¿Pero cuál? El grupo, o sea, la envolvente del resistencia 1. Entonces usted le puede hablar aquí de resistencia. Resistencia 1. Y entonces usted incorporará cuáles otras combinaciones va a querer. Entonces le va a decir, mira, yo quiero que también me incorpores el resistencia 3. Resistencia 3. Me incorpores el resistencia 5. Pero siempre los envolventes, ¿no? Resistencia 5. ¿Por qué siempre los de resistencia? Porque los de resistencia son los que tienen implícito todo y cada uno de los casos gravitacionales. Ahora, ¿eso queda a criterio de uno decir esos combos? No, eso no queda a criterio suyo, porque precisamente para eso está generando las combinaciones de diseño. Las combinaciones de resistencia siempre van a tener incluido todas las combinaciones de cargas gravitacionales, y las cargas gravitacionales son las que generan las mayores acciones de carga en la viga. ¿Sí? Entonces deberías estar teniendo los 5, los 3, los que tengas ahí de resistencia en tu análisis, deberían estar los de resistencia allí. Ahora, ¿qué es lo que sí no le va a fallar por flexión nunca? Usted, ninguno de los combos, por ejemplo, de fatiga le va a dar superior a uno de resistencia. Los de servicio nunca van a ser superiores a los de resistencia. ¿Por qué? Porque los de servicio siempre están el valor neto por 1. En cambio, los de resistencia pueden estar mayorados. Entonces, ¿qué sí puede incluir, qué incluiría yo aquí? Si mi zona es altamente sísmica, incluyo, bueno, evalúme también los eventos extremos. Entonces aquí estaremos hablando del evento punto extremo 1. Y también pudiese estar agregando el evento extremo el 1 y vamos a ver el entre evento. No, ya ese es el único evento extremo. ¿Ve? Entonces estamos hablando de los 3 combos de resistencia y el del evento porque tengo el sismo, que pueden ser determinantes en el criterio del diseño a flexión, sobre todo si el puente tiene una gran luz. ¿Ve? Si tenemos una luz grande, si tenemos la luz grande, el sismo puede hacer revertir el diagrama de momento. Entonces, en estos casos estaríamos incluyendo los 3 combos de resistencia y el del evento extremo. ¿Estamos claros acá? ¿Sí? Aquí me dicen, ¿por qué la envolvente? No es demasiado exagerado. No se pueden escoger el caso más crítico para cada caso de resistencia. Ahora, fíjense algo. No existe el caso crítico para cada caso. No. Por ejemplo, usted busca el caso crítico de resistencia 1. Puede ser que el caso crítico sea para cortante, sea la primera, pero para carga axial sea la tercera. O sea que para la carga para la quinta, recuerde que usted tiene que considerar todas las fuerzas actuantes. Entonces, fuerza cortante en X, fuerza cortante en Y, fuerza axial, momento en X, momento en Y y momento torsor. Entonces, ¿qué pasa? Posiblemente, y es lo que les digo, no va a haber un solo caso que cumpla con las máximas reacciones en todos los casos. ¿Sí? Entonces usted no puede diseñar por flexión con el caso 1. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando utiliza el caso 1, toma nada más las 6 fuerzas del caso 1. Entonces, posiblemente el caso 5 tiene más cortante que el caso 1. No sé si me estoy dando a entender, ¿no?
Por eso tiene que ser el caso envolvente. Ojo, el envolvente no es, aquí me dice exagerado, no es exagerado, porque el envolvente no es la sumatoria de las combinaciones, sino va a escoger la máxima acción debido a todas esas combinaciones. Él las va a revisar y va a buscar la máxima fuerza cortante, la máxima cortante en X, la máxima cortante en Y, la máxima axial, el máximo momento, porque no va a existir un solo caso que abarque las máximas acciones en todo el puente. ¿Estamos claros? ¿Sí me di a entender? Es como que usted tenga un abanico de posibilidades. Si usted me está diciendo que el caso es la sumatoria entre todas las combinaciones, evidentemente está mal hecho. En cambio, es un envolvente. Un envolvente es una, vamos a decir, una opción que permitirá de todas las posibilidades que se escoja la máxima acción para cada caso de carga. ¿Estamos claros? ¿Sí se entendió eso? ¿O busco explicarlo de otra manera? ¿Estamos claros? Aquí me dicen, pero un miembro nunca experimentará la envolvente. Ok, nunca experimentará la envolvente, pero usted no sabe cuál de esas acciones es la que le va a poder afectar. Por eso mismo hace las distintas combinaciones. Así de simple. Usted tiene que diseñar el elemento. ¿Para qué? Para que pueda experimentar las fuerzas de cada uno de ellos. Bueno, vamos a hacer aquí esto que me están diciendo. Porque, ojo, hay un mal concepto en esto. Vamos a ver esto. ¿Qué sucede? Cuando usted tiene un caso de carga, usted dice, bueno, caso 1. Vamos a borrar esto, no funciona con esto, sí. Vamos a caso 1. Vamos a ver con este escribo mejor. Aquí. Caso de carga 1. Caso 1. De caso 1. El caso 1 determina una cantidad de acciones, de combinaciones, Entonces, ¿qué pasa? El caso 1 generará un fx, un fy, un fz, un momento en x, un momento en y y un momento en z. Esas son las acciones. Para el caso 1 se generarán algunas. Para el caso 2 se generarán otras. Para el caso 3, que son... Ahora, entiéndase que cada caso es una probabilidad de que ocurra. Probabilidad de que ocurra. Evidentemente no van a ocurrir unos casos simultáneamente. Pero así como hay casos, podemos tener hasta caso 38, como estaba por ahí. Entonces tendríamos una n cantidad de probabilidades de ocurrencia de algún determinado evento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos y qué es lo lógico que debería, qué es lo que hace el software? Que usted escoja un factor envolvente, un valor que vamos a llamar envolvente. Supóngase que todos estos son los casos de resistencia, por decir uno. Entonces, luego de revisar de todos estos, este es el máximo. Bueno, entonces ponemos el máximo. Del FY, revisará todo. Este es el máximo. Bueno, entonces tendremos el máximo FY. Después de los FZ será el 30 y tanto. Será este que está aquí. El MX es este que está aquí. Bueno, es este que está acá. El MY es este que está aquí. Bueno, entonces este es este que está aquí. Y MZ es el 38. Bueno, entonces se va a diseñar con una combinación que va a estar tomando en cuenta las máximas acciones de los 38 casos. Y aquí como me dice, nunca se va a aplicar el caso envolvente. No, pero usted no sabe en qué momento va a surgir este, o en qué momento va a surgir este, o en qué momento va a surgir este, en qué momento va a surgir este, en caso cuál va a surgir este o este. ¿Por qué? Porque entonces usted tendría que estar pendiente, son 6 reacciones.
1, 2, 3, 4, 5, 6. De estas 38, usted tiene que ver cuál es la más grande de esta, cuál es la más grande de esta, cuál es la más grande. Entonces usted dirá, ok, el caso 1 es el caso 1, el caso 6, el caso 7, el caso 30 y tanto. Entonces, escoger los 6 casos que generen esas reacciones. Que no necesariamente existe uno de estos casos, no va a abarcar todas estas combinaciones. Por eso se hace el envolvente. Por eso. Usted hace el envolvente. Ahora, como me dice aquí, para un miembro nunca experimentará la envolvente. Sí, pero usted tiene que diseñar el elemento, el miembro, de manera que cualquiera de estas fuerzas que le pueda ocurrir no haga que falle. Por eso, cuando yo le digo diseño, le digo escoge el resistencia 1, el envolvente. El resistencia 2, el envolvente. Y después resistencia 3 y después resistencia 5, el envolvente. Y le incluyo el del evento extremo 1, que fue lo meté. También incluyendo el envolvente, porque yo no sé cuál de las acciones que están en cada una de estas envolventes del grupo que haya es la que me va a proporcionar las mayores fuerzas. Entonces, ¿qué hago? Para que el software es que lo revise automáticamente. Va a buscar los máximos valores, tanto positivos como negativos, ¿no? Porque fíjense que estaríamos hablando de un fx, pero un fx también está el valor máximo y mínimo. Entonces, realmente estaríamos hablando de unas 12 probabilidades de ocurrencia. ¿Sí? Ajá. Ajá. No sé. Ajá. Bueno, que es lo que aquí, mire, fíjense. Ojo. Estos 6 casos, es lo que me está diciendo José Eduardo, es la probabilidad de ocurrencia que ocurran de manera separada. Nunca va a ocurrir juntos. Fíjense, esto es algo que a mí, eso me lo explicaron en mi universidad de una manera muy didáctica. Así de simple. No puede ocurrir los casos simultáneos. Es como que usted dijera que usted está, mientras está el puente, está lleno de vehículos, a la misma vez hay mucha gente pasando por la vereda, pero en ese instante que eso está ocurriendo, está temblando, pero a la misma vez está cayendo una nevada y a la misma vez el río creció y va a venir y va a golpear el puente. Entonces fíjense, a mí me dijeron, en el caso en el que usted le esté ocurriendo todo ese tipo de cosas simultáneamente, no se preocupe si el puente se cae, porque es el fin del mundo. O llegaron los extraterrestres, o sea, lo que sea, pero lo que sí es que ya no importa si el puente aguanta o no, porque ya realmente es el fin del mundo. No existe la probabilidad de que mientras esté cayendo una nevada, que el puente esté totalmente lleno, que a la vez haya full de gente y que además tengan que frenar y que además venga un sismo. No existe esa posibilidad. Entonces por eso se generan gran cantidad de combinaciones, ¿sí? Esa gran cantidad de combinaciones en las que usted dirá, bueno, puede ocurrir esto, o también puede ocurrir esto, o también puede ocurrir esto, o también puede ocurrir esto, o puede ocurrir esto. Entonces usted diseñará para la probabilidad de la máxima acción de todas estas, ¿sí? ¿Estamos claros? A mí me lo explicaron con edificaciones también. El mismo caso de que usted diga, bueno, yo diseñé el edificio, pero en ese mismo edificio había un poco de chinos, por decirte, que les gusta vivir de montones. Entonces usted ve el apartamento lleno de personas, pero el mismo momento tembló y entonces precisamente está temblando en el momento en el que venía pasando el huracán. ¿Ve? Es el fin del mundo, entonces es improbable que ocurra todos los eventos juntos. No existe la forma. Entonces, ¿estamos claros todos hasta acá? ¿Por qué debo entonces utilizar en los casos envolventes en la parte de diseño? ¿Estamos claros todos? Pasa que uno tiende a pensar que el envolvente es la sumatoria de los casos. No,
No es la sumatoria, es la escogencia automática de cada una de las acciones máxima. Ok, entonces ahora fíjense, acá en la parte de abajo viene algo que es muy importante, que es el cómo vamos a suponer que se van a mover o que se van a distribuir las cargas, ¿sí? Entonces, esto está acá. Depende de 4 procedimientos. Estos procedimientos que están acá están bastante, vamos a decir, explicados en la norma ACI, ya les voy a decir, en la norma ASTO, corrijo, voy a buscar aquí, yo los tengo anotados, que son las metodologías de cargas de distribución. ¿Ven? Ahora, fíjense, el primer caso que dice usar los factores por usuario. Entonces, fíjense, los factores por usuario solo cuando los puentes se modelan como elementos área, como en este caso lo podemos usar. Estamos usándolo como elementos área. ¿Se acuerdan que si yo cuando hacía la actualización le decía que usara shells para la distribución, si no solamente me aparecía una línea azul? Bueno, si estoy haciéndolo con una línea equivalente, no voy a poder usar este caso. Ahora, hay que agregar los factores de distribución de cargas para los momentos y las cortantes en secciones compuestas. Habría que calcular cuánto es este factor de carga, este factor de carga y este factor de carga. Estos valores que están aquí están por defecto, pero deberían calcularse manualmente. ¿Sí? En la norma LRFD de la ASTO especifica la metodología para calcular este momento y este corte. Ahora, tenemos la segunda opción, que dice factores especificados de acuerdo al código de diseño. Entonces, el CCI Bridge calcula los factores de distribución siguiendo el procedimiento ASTO LRFD, como se indica en la sección 4.6.22. Puentes de vigas y losas. Se debe especificar el ancho del camión, en este caso nuestro camión es de 1,80. Ojo, este ancho es el ancho de eje. ¿Cómo sé yo que es 1,80? Porque lo hemos venido repitiendo en infinidad de veces, en las que si yo tenía aquí la vereda, aquí tengo la defensa, aquí yo tenía el canal, aquí viene el otro, acá, aquí viene otra vez la vereda, aquí viene la defensa. Entonces nosotros decíamos que teníamos 4 lanes, uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí y uno aquí. Estos lanes son de 360 metros y habíamos supuesto que el carro que se iba a mover, vamos a suponer que la transmisión, era de un ancho de 1,80. Además, eso está especificado diciendo cuando dijimos que era un HL93. 1,80 en un lane de 360. Entonces aquí el lane serían 360. 360 de ancho de canal. Lane width, ¿ves? Y acá, cuando me dice el curve es la distancia, este es el 0,60 que estamos hablando en alguna condición. Cuando es externo, cuando es interno. Entonces le dejamos 0,90. Ahora aquí me dice esto. Ahora, los diafragmas, fíjense esto, se debe incluir el ancho del canal, el ancho del camión, el ancho del canal y el ancho de la máxima aproximación del camión al borde. Son 60 centímetros lo máximo que vamos a permitir que este camión se acerque a este borde. ¿Sí? Y además hay que indicar que se usarán diafragmas. Le decimos que yes. ¿Ven? Ahora, fíjense que aquí tiene los factores de múltiple presencia. Si es un solo lane, usará 1.2. Si usará 2 lanes, usará 1. Si usa 3, será 0.85 y más será 0.65. Entonces él en la ecuación matemática usará 0.65. ¿Sí? Ahora, esto es una forma. La tercera forma que hay es que él utilice directamente las fuerzas del análisis. Él va a tomar las cargas que están allí y de acuerdo a lo que está puesto allí, él calculará todo eso. Lo único es que puede ser que esté fuera de la norma. Puede ser que esté bien,
Te dice, bueno, es un puente bastante pequeño, no tienen problema, pero puede ser que esté fuera de norma. O también puede ser que usted diga, bueno, vamos a evaluar esto, a ver si está, qué condiciones nos da, por las acciones que tenga. Entonces dice, bueno, vamos a calcular el puente de acuerdo a las acciones que tiene. Usted pudo haber hecho una evaluación de patología, pudo haber estado contando los vehículos, pudo haber estado viendo cuál es la carga típica de allí. Entonces usted va a ajustarse a lo que está el cálculo, pero puede que esté fuera de la norma. ¿Sí? O que haga una distribución de la carga viva de manera uniforme, que una metodología uniforme, entonces él va a distribuir la carga viva en la misma posición para cada viga. Entonces, mi recomendación es que usted se apegue al código. ¿Ve? Porque entonces usted va a saber que el puente está normalizado. Si le da correcto, está normalizado, está de acuerdo al código, está respetando la norma de ASTO. Entonces, fíjense acá, repaso, vamos a hacer el criterio de flexión. Tengo que buscar aquí que las vigas van a ser de flexión. Dice precast. Precast porque fue la viga que escogí yo ficticia para que esto pudiera ser calculado de manera independiente. Por eso aparece precast. Y acá, desde el principio al fin del puente, utilice las 5 combos de resistencia y que utilices el factor de distribución de la carga viva de acuerdo al código. Carga viva de vehicular, ¿no? Y con eso habré definido yo el caso de carga de flexión. ¿Qué me falta? Voy a copiar este mismo caso de carga, pero ahora yo le voy a decir que es el de corte. ¿Ve? Ahora, el caso del corte es exactamente la misma condición, pero ahora por share. ¿Ve? Ahora, ¿son los mismos casos de carga? Sí. Son exactamente los mismos casos de carga. Ahora, nosotros podemos decir por flexión los casos de carga mayorados. También podemos hablar de casos de servicio, otro criterio de servicio. Fíjense algo, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué acostumbro? Criterio de flexión, criterio de corte, ¿verdad? Incluyo todo esto que está aquí. La mismo, ya esto queda tal cual. Y voy a crear un criterio adicional que lo voy a llamar servicio a flexión. Esto se lo copié a un amigo que me dice, bueno, un criterio de servicio a flexión. Entonces acá vamos a incluir únicamente el combo de servicio, evidentemente, servicio envolvente, bajo las mismas condiciones. ¿Por qué? Porque las flechas las deberíamos estar evaluando por cargas de servicio. ¿Sí? Los casos de servicio son los que sirven para evaluar la flecha. Ahora, este criterio de servicio a flexión sería lo mismo para que usted lo haría adicional para cuando vaya a hacer estructura metálica o pretensada, igual, para usted saber. Recuerde que la pretensada, si le da una flecha, usted podría hacer una contraflecha, pero esa flecha que usted va a dar, que vamos a decir esa contraflecha que le va a dar al elemento, se debe calcular bajo carga de servicio. ¿Sí? Para que cuando el puente quede totalmente nivelado en su posición, bueno, eso lo veremos en la parte metálica, quede exactamente en la carga que necesitamos. ¿Sí? La flecha que necesitaríamos. Aquí yo lo dejo igual. Aquí tenemos que ponerle un 80. Aquí sería 360. Este 060 se lo dejamos allí. Le decimos que tiene que ser con diafragma. Le digo OK. Y voy a copiar este mismo y voy a hacer un resistente servicio. Por corte no hace falta. No hace falta porque por corte siempre va a ser las cargas mayoradas las que van a hacer romper el elemento. Entonces dejo un servicio a flexión. Son 3 criterios de diseño. ¿Estamos claros? ¿Todo bien cómo voy a generar los criterios de diseño? ¿Por qué? Porque aquí ya simplemente yo le digo OK y fíjense que ya se activa el Run Super, que sería la evaluación. Entonces fíjense que aquí está. Voy a poner a que haga los tres diseños. En este caso deben hacerse rápido. Le decimos diseño now. Y entonces fíjense que él empieza a hacer el diseño parte por parte. ¿Verdad? En algunos casos les digo, las computadoras para el cálculo de estos puentes
a veces tienden a tardarse mucho. Por ejemplo, aquí yo le dije que hiciera los tres diseños a la misma vez. Mi recomendación para su caso es, si no tiene una computadora, que tenga la suficiente cantidad de memoria RAM. ¿Qué digo yo suficiente cantidad de memoria RAM? Inferior a 8 gigas, que tengan una tarjeta de video, por lo menos de 1 GB, que tengan un procesador. Los procesadores son importantes en esta situación porque dependiendo del caché o la velocidad que tenga, va a procesar esto con mucho más agilidad. ¿Qué recomiendo? Bueno, puede ser de un i5 hacia arriba, un i5, un i7, un i3 puede usarlo, pero va a tardarse bastante tiempo en hacerlo, ¿no? Pero es indispensable memoria RAM y video para que haga el proceso de la información de una manera mucho más rápida. Fíjense aún allí, ahí todavía está como analizando, está estatus en progreso. Ahí está analizando, analizando. Fíjense cómo ya empieza a avanzar. Ahora, otras recomendaciones cuando hagan este proceso de cálculo. Uno, no estén consumiendo recursos en otras opciones. Por ejemplo, si ustedes tienen una computadora y esa computadora lo que tiene son 4 gigas, 6 gigas, es laptop, hay una diferencia grande entre PCs de escritorios y laptop. Los procesadores tienden a ser un poco mucho más óptimos en equipos de PC. Mi caso es especial porque yo tengo que movilizarme con el equipo a una reunión, a hacer unas demostraciones. A veces en proyectos me toca ir a una reunión y no puedo ir en todos los sitios que voy, no va a haber un equipo con los software para que pueda abrir todo. Entonces yo tengo que tener un equipo portátil con características avanzadas de trabajo, pues. Pero normalmente un equipo PC de escritorio va a ser mucho más competente que una laptop. Al menos que la laptop sea una laptop especial que se llaman workstation, son estaciones de trabajo. Eso es otra cosa. Pero estamos hablando de equipos en las que la pura tarjeta de video puede costar $5.000. Fíjense que ahí ya terminó el primer caso de carga a flexión. Está haciendo el de corte. Y vamos a ver los cargos. ¿Sí? ¿Estamos claros con lo que acabo de explicar? Entonces, cuando lo vayan a hacer, háganlo por etapa. Calculen primero la flexión, después descansan la computadora un momento, ¿va? Si la computadora no está óptima, ¿no? Ahora, puentes mucho más complejos se llevan mucho más tiempo de cálculo. Por ejemplo, en este ya yo me había arriesgado porque ya yo había probado y sé que el tiempo es relativamente corto. Pero por lo menos en los puentes subsiguientes que van a venir, que son mayores a 25 metros, ya yo los tengo que correr y dejarlos corridos para que veamos resultados ya y no perder tiempo mientras el proceso de cálculo se efectúa. ¿Estamos claros? ¿Tenemos alguna pregunta? Ahora, la gran pregunta para todos ustedes, ¿cuentan con un equipo con unas características estándar? ¿Conocen sus equipos? Eso es otra cosa que tenemos que aprender. Ahí, yo he conseguido con ingenieros profesionales que no saben cómo es su equipo, qué componentes tiene. Ahora, por lo menos en el caso de Venezuela es extremadamente costoso ahorita adquirir un equipo, pero entiéndase que esos equipos son herramientas de trabajo, son equipos que les van a permitir trabajar a un mayor nivel y van a poder obtener mejores contratos. Y ahora, nosotros como profesionales de independientes debemos contar con buenos equipos para poder ser más competitivos. Recuerden, bueno, yo les he ido comentando en otras acciones, este, aquí me dice, su computadora terminó el diseño en 2 minutos. Posiblemente hiciste algo mal. Cuando lo hace muy rápido, posiblemente lo hace muy rápido. Hizo algo mal. Es extraño. ¿Sí? ¿Alguna otra preguntita? Ojo, una cosa es el diseño y otra cosa es el cálculo. El cálculo lo hace inmediato, rápido, pero el diseño es lo que siempre tarda. Igual que la parte del diseño sísmico, el diseño rescue que está allí, que lo veremos más adelante con pilas. Ahí ya terminó, finish, va ahora con el de servicio a flexión. ¿Alguna otra pregunta?
¿Qué equipos con qué equipos cuentan? ¿Qué equipos tienen por allí de trabajo? La de Erasmus, bueno, la de siempre, pero yo creo que la tuya siempre ha sido un i7 de 8 GB de RAM. Aquí me dicen, bueno, ahora las recomendaciones aquí de equipo, por ejemplo, el amigo José Eduardo, que tiene un i7 de 8 GB de RAM, normalmente ese 8, como viene, ese equipo viene con un procesador i7, posiblemente sea extendible hasta 16 GB. Posiblemente lo puedes aumentar a 16 GB, es una inversión de 16 GB. Aquí me dice Jorge Luis, un i5 con 8 GB de RAM. Posiblemente también puedes aumentar hasta 16 GB. Tienes que ver, ¿son laptops o son PCs de escritorio? ¿Sí? Tienen que ver porque tendrían que ver PCs y laptops. Las laptops tienen un problema. La laptop de José Eduardo, que es la de 8 GB de RAM, posiblemente ya lo tiene. ¿Sí? Sí se pueden ampliar y tienes que ver qué equipo es. Ojo, lo que sí les digo, no compren equipos que no sean certificados, porque se los tira, los daña. Ujú. Este, se tiran los equipos, lactos, así marcas extrañas. Así que, ojo, marcas recomendables para trabajo. Dell, eh, HP, aunque HP tiene la tendencia a recalentar por el sistema de disipación que tiene. Yo actualmente tengo una MSI y me ha ido muy bien. Las MSI son también muy buenas. Dell, MSI, Toshiba, HP. Ojo, Wire, Sony, no son para trabajo de ingeniería. Esos son para música, para manejo de diseño de música. No sirven para este tipo de trabajo, las queman. Se los digo por experiencias con otras personas, compañeros que después no hayan que hacer con eso. Para trabajo no sirven. Se congestionan, no están configuradas para eso, ese no es el uso para ellas. Ahora, bueno, veamos acá. Fíjense que acá ya el software me hizo todo el diseño. Ven, ya revisó todo punto a punto para cada caso de carga y ya está listo. ¿Sí? Le digo aquí done. Y ahora, ¿cómo vamos a ver los resultados? Y he aquí en donde el CCI Bridge optimizó todo el proceso de diseño. ¿Por qué? Porque el CCI Bridge va a incorporar límites gráficamente para que usted sepa si está o no está dentro del diseño. Fíjense, yo me voy a venir aquí al home. Vamos a ver acá. Vamos a ver aquí design rating. Ya esto está listo. Home. Esto se debe haber activado. Están las fuerzas. Están todas las combinaciones para fuerzas. Pero no se activó esto. Algo pasó, dio un error. Dio un error porque él tiene que haberse activado este elemento que está acá. Vamos a hacer el análisis. Diseño. Vamos a hacer run diseño. Acción de diseño. Ya está diseñado. Dice que está diseñado. Advance. Home. Esto se tiene que haber activado. Resultados. Aquí hubo un error. Algo pasó aquí que no generó el... Vamos a diseñar por parte. Para que lo haga design. Vamos a borrar esos diseños. Vamos a hacer uno solo. Vamos a diseñar el primero por flexión. Vamos a diseñar ahora. Porque sé que no hubo algún tipo de error, porque aquí no mostró el icono del diseño, ¿sí? Bueno, aquí
está ya avanzando. Esperemos a ver el cuadro de resultado. Ok, vamos a ver el cuadro de resultado. Ok, vamos a ver qué es lo que puso. Aquí ves que hay un texto aquí que no... Factor horizontal de carga. No está centrado en la línea. No puedo llegar a ver completo. Ajá, el factor de carga de distribución de la carga. Factor horizontal. A ver aquí. Hay un problema en la distribución de la carga. ¿Ves? Factor horizontal es la distancia de la center line al exterior al wend. Eh, fíjense que ahí está. Ya logré hallar el problema. Voy a poner esto un poquito más extendido. Hay que leer acá. Fíjense que no hizo el diseño. Decía que terminó, pero no terminó. Fíjense lo que dice. El factor de distribución de carga viva en la distancia horizontal, desde el centro de la línea hacia el exterior, hacia el borde exterior y hacia el borde exterior de la viga del deck, este nivel está en la parte interna, el curve, que es el valor curve, de la vía del tráfico viola la barrera, el código del diseño. Eso quiere decir que ese valor que yo puse aquí de 0,60, que está acá, no puede ser. ¿Eh? Entonces vamos a ponerle, si no mal recuerdo, creo que era entre 30 y 0,60. Eso lo veíamos aquí. Aquí en la sección de concreto. ¿Dónde está? Sección concrete. Hay una parte en la que yo había asignado estos valores. ¿Los ven? Live curve localización 2.5, que era este que está acá, a este que está acá. ¿Ven? Estos valores que están aquí. Entonces me está diciendo que hay una violación porque ese valor de 2.5, ¿quiénes era? Era la barrera. Aquí, este es el borde. Entonces vamos a suponer que esto aquí es sale del canal, porque estamos diciendo que todavía le falta, esto le falta, vamos a poner 4 metros, porque son 4 metros de el reborde de... Pasa que no me va a decir ok, tengo que recalcular. Vamos a ver aquí, sí. Sí, tengo que recalcular todo. Entonces fíjense cómo hay unos factores. ¿Qué es esta flecha que está acá? Esta flechita verde que apenas se nota es el máximo espacio donde se van a mover los canales. Entonces fíjense, este canal 2 vamos a ponerlo aquí. ¿Por qué? Porque aquí teníamos un canal, dos canales y aquí teníamos el hombrillo. Entonces nosotros debemos decir que este canal que está aquí tiene que desplazarse. Ese hombrillo era de 2 metros, entonces sería 2 metros de baranda, 0,5, 4.5. Pongamos 4.5 acá. Y así es que vamos a lograr capturar esto. Esto se calcula, análisis, es el análisis rápido. Y después le vamos a decir diseño. Aquí está el diseño. Ya hizo el análisis. Rectifiquemos, que para que vean qué es lo que yo acabo de hacer. Cuando le dije aquí, fíjense que ahora moví más el cure. Ahora vamos a hacer el bridge. Ahí está el análisis y el diseño. Vamos a diseñar ese combo flexión nada más. O vamos a diseñarlos. Vamos a diseñar ese nada más. Y allí vamos a darnos cuenta a ver si es que lo tengo que hacer hacia adentro o hacia afuera, dependiendo de lo que me diga el código. Ok. Fíjense, ya terminó el cálculo y presenta exactamente el mismo error. Dice que el borde exterior del cure es muy grande. ¿Ven? Entonces, fíjense que aquí está uno de los detalles que tenemos que estar atentos. Esto por lo general, usted puede poner esto aquí pegadito del borde. Voy a poner esto aquí pegado al borde. Le puedo poner 0 y le puedo poner 0. ¿Ves? ¿Qué me está hablando? Pues?
de la distancia interna de... Ah, no, corrijo. Aquí está mal la traducción. Esto tiene que ser 0,60. 0,60. Porque me están hablando de la máxima. Aquí me dice la distancia del lado interno al lado izquierdo, 0,60 y 0,60. Distancia del center line, 0 y 0. ¿Ven? Ahora sí. Porque lo que le estoy poniendo es un límite. Mira, del borde de la losa, lo máximo que te estás metiendo era 4.5. Evidentemente el carro no puede moverse. Ese es el problema que me estaba dando. Mientras lo calcula, voy a explicar qué fue lo que ocurrió. Cuando nosotros tenemos nuestra losa acá, y vamos a decirle a esto aquí que vaya diseñando todo mientras hago la explicación de qué fue lo que ocurrió. Cuando yo estoy diseñando mi losa, yo tengo aquí la, la vereda, la defensa, tengo todo esto que está acá, todo esto que está aquí, todo esto que está aquí. Pero fíjense que para el software la losa es completa. Él no entiende que aquí hay otras cosas, otros componentes. Entonces él me está diciendo con esta flechita verde cuánto es lo máximo que yo me puedo pegar a este borde que está aquí. ¿Cuánto es lo máximo que yo me puedo pegar a este borde? Yo le puedo decir que le está diciendo que me pegaba hasta 2.5. Eso quiere decir que estaba aquí. Y yo le está diciendo que esto que estaba aquí. Pero como él no está entendiendo que aquí hay otros elementos, otros componentes, me dice, mira, de acuerdo a la norma, te está separando mucho del borde. No te puedes separar tanto del borde porque hay una circulación. Entonces me dice, ahora, yo le estoy diciendo, bueno, le estoy diciendo que esa flecha puede ir aquí o lo puedo mover 0,60 para acá, porque es lo máximo que me va a permitir la norma del borde. ¿Ve? Y de aquí para acá. Ahora, evidentemente, él se va a mover a través de los carriles que yo le puse. Y no va a llegar nunca a ese borde de losa. ¿Por qué? Porque no tiene dónde moverse. Pero por cuestiones técnicas del software tiene que entender que toda la loseta es completa. Y que él cree que puede llegar a moverse hasta este borde. ¿Sí? Entonces fíjense que yo le puse 0.60, 0.60. Ahorita vamos a ver lo que determina el cálculo completo y veremos los resultados del diseño de este elemento. ¿Sí? No quedó claro. Fíjense. Cuando yo estoy definiendo la losa, él define la losa así recta. Para él no entiende que en algunos lados hay aceras y en otros lados hay barandas y defensas. Entonces cuando él me pide el borde, el máximo borde dentro del deck, él me dice, bueno, ¿cuánto es lo máximo que te vas a mover de aquí hacia adentro? Yo le estoy diciendo, yo le había dicho 2,5 metros, había quedado por aquí y había quedado por aquí. Pero ¿qué es lo que entiende él entonces? Que hay un sector de la losa que no se puede mover. Entonces usted le dice, no. Entonces solamente muévete 0,60, que es lo máximo que le va a permitir la norma del borde del puente hacia adentro. Y de aquí para acá. Corrijo, el máximo no es 0,60, el máximo es 0,90. Realmente. Por eso podemos ubicar la viga en un máximo de 0,90 en voladizo. ¿Ves? Pero, entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Bueno, correte hacia adentro, correte hacia acá, para que él pueda cumplir con el código. ¿Ves? A pesar de que yo sé que el borde de la rueda nunca va a tocar aquí. ¿Por qué? Porque aquí está la acera, aquí está la defensa. Pero que él permita que se muevan las cargas variables, que se distribuyan las cargas variables a lo largo de todo el tablero. Porque estaría hablando aquí del tablero de 23.4 metros en total. Sin considerar los otros elementos que están aquí. Entiéndase algo, para el software, la defensa, la baranda y todo lo que yo puse no son obstáculos, son cargas que están simplemente colocadas sobre el elemento. Entonces, solo para el diseño del tablero pondríamos esto valor aquí y esto que está acá. Máximo 0,90. Este tiene que ser menor a 0,90 porque es lo máximo que le permite aquí de volarse acá la colocación de la viga. ¿Sí?
El verificador de errores que me están diciendo por ahí, eso está por aquí en el home. Pero como le digo, básicamente es de que haya elementos desconectados, más nada. En este caso nos va a decir siempre que todo está perfecto porque se hizo a través del elemento de construcción de puente. Entonces él asegura de que la discretización sea de tal manera que todo esté unido. Ujú. ¿Alguna otra preguntita? Ok, vamos a esperar aquí que esto termine de procesarse.